De nuevo, buenos días a todos. Sí, la profesora Elsaz nos ha ilustrado sobre los problemas que tiene el ámbito de aplicación subjetivo de la Ley de Contratos. Al lado de los problemas del ámbito subjetivo están los problemas del ámbito objetivo. Y unos problemas del ámbito objetivo que posiblemente desde siempre han tenido un punto especial en la conexión que existe entre la legislación de patrimonio de las administraciones públicas y la legislación de contratos del sector público. ¿Por qué existe esta conexión? ¿Por qué es necesario diferenciar por qué es necesario conectar la legislación de contratos con la legislación de patrimonio? Pues posiblemente por dos razones. Una, que la legislación de patrimonio es claramente una legislación incompleta, quiero decir, hay multitud de elementos que están recogidos en multitud de figuras contractuales cuyos procedimientos de adjudicación de los contratos no están completados en la ley de patrimonio de las administraciones públicas, algo que puede tener cierto sentido por cuanto que es una ley en donde se recogen única y exclusivamente los aspectos referentes a a las peculiaridades sobre el aspecto patrimonial. Y una segunda vía, que es posiblemente una vía que se ha fomentado en los últimos años desde la Ley de Contratos de 2007, de la Ley de Contratos del Sector Público de 2007, aunque ya se había iniciado con anterioridad, que es la posibilidad de que, a través de contratos de naturaleza patrimonial, se realicen lo que son operaciones de colaboración público-privada, lo que serían, algunos lo conocéis bien, los arrendamientos operativos y otras figuras parecidas. Algo que la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas fomentó desde su entrada en vigor, desde el año 2003, a través de una serie de elementos que están desperdigados a lo largo de la ley, pero que se pueden resumir en esa parte referente a la gestión patrimonial, en donde habla, entre otras cuestiones, del principio de libertad de pactos y cómo ese principio de libertad de pactos rige para toda la vida, rige para todos los procedimientos de adjudicación del contrato. En particular, uno de ellos más adelante, cuando señala que la utilización de los negocios típicos que están en la Ley de Patrimonio no es imprescindible para la consecución de los fines, sino que se puede recurrir a cualquier otro contrato, sea este contrato típico o sea un contrato atípico. Claro, plantear aquí, en un congreso sobre la Ley de Contratos, el problema de la legislación patrimonial puede parecer un tanto extraño, cuanto que la propia Ley de Patrimonio de las Administraciones, la Ley de Contratos del sector público, en su artículo 9, señala que los contratos patrimoniales son contratos excluidos de su ámbito de aplicación. Yo creo que la primera nota que tenemos que tener presente cuando hacemos referencia a cuál es el régimen de los contratos patrimoniales es que esto que dice la ley no es cierto. Los contratos patrimoniales están regulados en la Ley de Contratos del sector público y están regulados de diversa forma. Hay aspectos de la Ley de Contratos que se aplican de forma supletoria. Hay aspectos de regulación sustantiva de los contratos patrimoniales que están recogidos en la propia Ley de Contratos del sector público y, por último, hay una remisión de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas que hace un llamamiento exhaustivo a la Ley de Contratos del sector público. Por tanto, el punto de partida que está recogido en el artículo 9 de la Ley de Contratos no es cierto. Esto es, no son contratos excluidos. Son contratos que, como todos los contratos, se aplican de la manera que quiere la Ley de Contratos que se apliquen. Y ahí hemos visto antes cómo esta aplicación modalizada se aplicaba para la definición de las entidades que estaban sujetas o que dejaban de estar sujetos. Pues esto también ocurre para los contratos patrimoniales, para el ámbito objetivo, para los contratos patrimoniales. Decía, no son contratos excluidos en sentido estricto. Hay una regulación en la Ley de Contratos que es una regulación que afecta a los contratos patrimoniales. De entrada, por cuanto que la propia Ley de Contratos hace un llamamiento general a su aplicabilidad en todos aquellos contratos que se consideren excluidos. Las relaciones jurídicas, negocios y contratos citados en esta sección se refiere a la sección esta tan larga donde hace referencia a una pluralidad de contratos que son contratos catalogados como contratos excluidos. Se regirán por sus normas generales de aplicación, aplicándose los principios de esta ley para resolver de forma un tanto coloquial, dice la ley, las dudas y lagunas que pudieran presentarse. Por tanto, la propia ley ya nos hace ver que la Ley de Contratos del sector público
tiene de entrada un carácter supletorio general en relación con todos los contratos patrimoniales que puedan suscribir las administraciones públicas. O, para ser más exactos, para una aplicación de carácter supletorio en relación con todos los contratos que suscriban, contratos patrimoniales que suscriban las entidades del sector público, porque aquí sí incluyo también a las sociedades mercantiles públicas que están realizando que suelen realizar este tipo de contratos patrimoniales. Son contratos excluidos, pero al mismo tiempo la propia ley de patrimonio, la propia ley de contratos dice algo bastante más importante, que es que son contratos privados. Esta configuración de los contratos privados deriva del propio artículo 26, en donde se señala que se rigen estos contratos privados en cuanto a su preparación y adjudicación, en defecto de normas específicas, por las secciones primera y segunda del capítulo primero, del título primero del libro segundo de la ley, con carácter general, y por sus disposiciones de desarrollo, aplicándose supletoriamente las restantes normas de derecho administrativo o, en su caso, las normas de derecho privado que correspondan. Más aún, dice, en lo que respecta a los efectos, la modificación y la extinción, se rigen por el derecho privado. Luego veremos que no es exactamente así este sometimiento al derecho privado, por cuanto que hay algunos aspectos del derecho público que se van a aplicar. Decía antes, hay además elementos de carácter sustantivo que están contemplados en la propia ley de contratos del sector público. Por un lado está una pequeña, porque estaba ya recogido en la Ley de Contratos del año 2007, en el texto refundido del año 2011, una pequeña limitación a la utilización de la Ley de Patrimonio para los contratos de colaboración público-privada. Se recordará que la Ley de 2007 incluyó un contrato, que era el contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado, que era el diálogo competitivo cayó con posterioridad y que todos sabemos que antes de la Ley de 2007 y después de la Ley de 2007 no se aplicaba demasiado, por decirlo suavemente, por parte ni las administraciones públicas ni las entidades del sector público. Lo que se utilizaba era el principio de libertad de pactos que nos proporciona el artículo 110 de la Ley de Patrimonio de las administraciones públicas, que, sin lugar a dudas, proporcionaba un marco mucho más flexible para poder realizar estas operaciones de colaboración público-privada. Marco más flexible, que al mismo tiempo era un marco que no hurtaba los riesgos que siempre plantea una operación de colaboración público-privada, que, entre otras cosas, es el problema del compartimiento de riesgos entre el sector público y el sector privado. Decía, hay una pequeña salvedad en el artículo 9, en donde se señala que la Ley de Patrimonio de las administraciones públicas, entre otras, solo se podrá aplicar para aquellos contratos que incluyan prestaciones de los contratos típicos regulados en la sección primera del capítulo segundo, si el valor de los mismos no es superior al 50% de estos contratos típicos. Por tanto, la colaboración público-privada sometida a la Ley de Patrimonio, en principio, podríamos señalar que tendría aquí un límite patrimonial. Por lo que he estado viendo, no ha habido demasiado problema entre la vieja regulación para que se sigan haciendo estas figuras de colaboración público-privada. Tampoco creo que vaya a ser ahora el problema. El segundo elemento de carácter sustantivo que está recogido en la ley, tenemos que dar un salto, y el salto lo hacemos a la disposición adicional segunda de la misma. Disposición adicional segunda, en donde se recogen apartados 9 a 11, con carácter general, las reglas de competencia para la enajenación de bienes de las corporaciones locales. Esto viene a sustituir complementar, desarrollar, como queramos decirlo, a concretar el ámbito anterior, que era un ámbito que podía estar planteando algunos problemas. Claro, aquí tenemos que los contratos patrimoniales, por lo que acabamos de ver, son contratos excluidos, en donde el primer llamamiento que tenemos que hacer es un llamamiento a la Ley de Patrimonio. ¿Y qué señala la Ley de Patrimonio sobre el régimen de adjudicación de los contratos patrimoniales? Podemos decir
que la Ley de Patrimonio es parca, muy parca a la hora de regular el régimen de preparación y adjudicación de los contratos. Posiblemente cuando se redactó, año 2003, la Ley de Patrimonio estaba pensando en un modo distinto, en una ley de contratos de las administraciones públicas, que creo recordar que se llamaba entonces así, que a lo mejor era diferente y que a lo mejor justificaba esta parquidad. Yo no sé si hoy, en el momento en donde se procede a regular de nuevo los contratos indirectamente, se quiere incidir en los contratos patrimoniales, a lo mejor habría que haberle dado una vuelta, así la ley de patrimonio de las administraciones públicas es la adecuada para regular en este momento esta cuestión. Exactamente igual que, por ejemplo, podríamos decir que habría que haber cambiado la Ley General Presupuestaria en relación con el sometimiento al control del Tribunal de Cuentas y a la intervención en determinados tipos de contratos. La Ley de Patrimonio de las administraciones públicas señala que los contratos, convenios y demás, ya aquí introduce los convenios que aparentemente los hemos dejado fuera de la Ley de Contratos del sector público. Contratos, convenios y demás negocios jurídicos sobre bienes y derechos patrimoniales, dice la ley, se regirán en cuanto a su preparación y adjudicación por esta ley y sus disposiciones de desarrollo. Y en lo no previsto en estas normas se regirán por esta ley y las normas y en lo no previsto en estas normas por la legislación de contratos de las administraciones públicas. Son unas reglas que están recogidas en la Ley de Patrimonio, que las tenemos de forma más o menos similar en el Reglamento de Bienes de las entidades locales, en el artículo 112, y que más o menos, porque también hay 17 leyes autonómicas de patrimonio, lo han recogido cada una de ellas de una forma semejante. Teniendo presente que los procedimientos de adquisición, enajenación y arrendamiento de bienes se fijan en los trámites se fijan en los trámites que son relativos única y exclusivamente a los aspectos patrimoniales, no es descartable, sino todo lo contrario, que la Ley de Contratos del sector público sea la ley que en el momento en que cualquier administración pública quiera realizar una operación de gestión patrimonial tenga que ser aplicada. Esto es, aquí nos vamos a encontrar con una cosa que en derecho internacional privado se conoce como el doble reenvío y aquí es un doble reenvío distinto, por cuanto que no es un doble reenvío a una legislación tercera, sino que es un doble reenvío que conduce a la casilla de salida. Esto es, la Ley de Contratos nos manda a la legislación patrimonial nos devuelve a la casilla de partida, que es aplicar la Ley de Contratos. O dicho de otro modo, negar que los contratos patrimoniales estén excluidos de la Ley de Contratos del sector público. Posiblemente uno de los aspectos que resulte más importante es la aplicación del artículo 111 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, donde se recoge el principio de libertad de pactos. La Administración podrá, dice el artículo 111, puede recoger todo tipo de pactos con pequeñas limitaciones en cuanto a su régimen jurídico. Limitaciones que son limitaciones esencialmente que aplican a la aplicación, que suponen la aplicación del principio de buena administración. No obstante, hay ciertos elementos en donde no hay patrimonialmente ningún régimen jurídico que sostenga el contrato. Cojo, por ejemplo, algo sobre lo que la profesora Silvia del Saz es una especialista, el mandato de optimización patrimonial que está recogido en los artículos 160 y siguientes de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas. O, por ejemplo, los contratos mixtos de arrendamiento con opción de compra, donde tampoco hay ningún régimen jurídico específico en la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas y que, por tanto, tendremos que aplicar a esos contratos particulares el régimen que está recogido en la Ley de Contratos del sector público. Por tanto, la ley, si cogemos algo si nos quedamos con una idea derivada de la ley de patrimonio, esta podría ser sencillamente que hay un fomento de los negocios globales, que no hay una regulación específica y que a esta falta de regulación específica habría que aplicar la ley de contratos. Me falta minuto y medio. ¿Qué pasa con las sociedades mercantiles públicas? Porque posiblemente aquí hay un problema añadido. Carmen Chinchilla nos ha ilustrado hace bien poco tiempo sobre el régimen general de las sociedades mercantiles públicas, en donde ha venido a señalar
que este régimen no supone formalmente una separación absoluta del régimen administrativo. Si no supone una regulación general del régimen, una derogación total del régimen administrativo, ¿cómo tratamos los contratos patrimoniales que suscriban estas administraciones públicas? La primera pregunta sería, ¿es público el patrimonio de una sociedad mercantil pública? El Tribunal Supremo acaba de decir que sí. La decisión del Pleno Jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 25 de mayo relativa a un problema de una malversación de caudales públicos señaló con toda nitidez que se trataba de bienes públicos, de patrimonio público. Posiblemente no hiciera falta que el Tribunal Supremo lo hubiera dicho. Si levantamos el velo ante una sociedad mercantil 100% de capital público, difícil es considerar que eso no tiene el carácter de carácter de patrimonio público. Claro, si consideramos que eso es patrimonio público, los procedimientos patrimoniales que suscriban las administraciones públicas están sometidos a los principios de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas y, por ende, de la Ley de Contratos de sector público. Aquí sí es cierto que la ley, y con esto ya termino, la ley no ha introducido ninguna gran modificación en cuanto al régimen, que a lo mejor debería haberlo hecho, sobre el régimen patrimonial de las sociedades mercantiles públicas, por cuanto que falta una regulación general y falta una regulación específica relativa a los contratos patrimoniales. Pero aplicando las mismas reglas que son las reglas anteriores, obligan a que todo procedimiento de gestión patrimonial de una sociedad mercantil pública estuviera recogida por los elementos, los aspectos sustantivos de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas y supletoriamente por la normativa contractual, lo cual supone que en toda operación de enajenación o de adquisición de bienes hay que aplicar todos los trámites que están recogidos. Y pongo uno que puede parecer muy simple, pero que es muy importante, la tasación, que menos que una sociedad mercantil pública realice una tasación con arreglo a la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas en el momento en el que quiera realizar una operación de adquisición o de enajenación. Esto también nos permite, conectando con lo que decía la profesora Chinchilla en su artículo, que esta separación entre el derecho administrativo para las sociedades mercantiles públicas y para que esta separación entre las sociedades mercantiles públicas y las administraciones públicas no es una diferencia tan grande. Es lo que en el derecho administrativo alemán se conoce como el derecho administrativo privado y que aquí estamos poquito a poco incorporando en algunas cosas que están recogidos en la Ley de Contratos del Sector Público. Nada más y muchas gracias.